presente trabajo es una propuesta para construir biodigestores familiares en comunidades rurales del municipio Turén, estado Portuguesa, en las que sus habitantes crían cerdos y presentan dificultades con el suministro regular de gas doméstico. Todos los videos de apoyo se tomaron de publicaciones en YouTube, hechas por los canales Camino al Agro de Germán Lotero, Animal Raro 09, Paolo Ferraro y Soluciones Prácticas. La cría industrial de animales destinada a la producción de carnes es una importante causa de la contaminación del agua. Gran cantidad de moscas e insectos dañinos se multiplican en los ríos y riachuelos utilizados como canales de evacuación. La implementación de biodigestores ayuda a la descontaminación principalmente de las fuentes de agua en donde se vierten grandes cantidades de residuos orgánicos. Y de paso, se estará generando una energía que ayudará en la economía de las familias campesinas. Valorización del estiércol de cerdo a través de la producción de biogás. ¿Qué es el biogás? ¿Cómo se produce, almacena y utiliza? Tomemos como ejemplo una finca cualquiera en un lugar X del mundo. Aquí vemos la casa, el establo y delante de este, casi invisible debajo de la tierra, la planta de biogás. Las plantas de biogás siempre constan de tres partes. A la derecha el tanque de carga, en el medio el digestor subterráneo y a la izquierda de la imagen el tanque de compensación. Como casi siempre son vacas o cerdos los que proporcionan la materia prima para la producción del biogás, la planta se encuentra contigua al establo. El estiércol se introduce en la planta a intervalos regulares. La masa se desliza por el tubo de carga al interior del digestor, en el cual fermenta. En esta fermentación se produce el biogás, el cual, en este tipo de planta, se acumula directamente sobre el cieno de fermentación y por la presión que ejerce hace que la masa fermentada suba por el tubo de descarga hacia el tanque de compensación. Más tarde, el cieno de fermentación se extrae del tanque y se utiliza como abono. Pero ¿qué sucede en el digestor? Nada más y nada menos que lo que ocurre en el estómago de una vaca, que no es otra cosa que la transformación, en ausencia de luz y de oxígeno, de los enlaces orgánicos de la biomasa. Esto ocurre en tres fases, por medio de tres grupos de bacterias. Esta es la más importante de las tres, la metanosarcina. La metanosarcina es muy sensible a cambios bruscos en su entorno. Es muy importante que su hábitat se mantenga a una temperatura constante, pues si baja la temperatura, ella pierde el apetito. Y si sube, trabaja a un ritmo tan acelerado que se cansa y finalmente muere. El resultado es, por un lado, el biogás combustible, una mezcla de 60 a 70% de metano, 30 a 40% de dióxido de carbono y gases residuales. Y tenemos por otro lado un cieno utilizado como abono de alto valor fertilizante. Muchos propietarios de plantas de biogás terminan encariñándose con sus bacterias de metano, pues gracias a ellas pueden iluminar su hogar, cocinar sus alimentos, enfriar su cerveza y hacer más fértiles sus tierras. En resumen, la planta de biogás cambia a largo plazo el nivel de vida de los campesinos. Existen varios tipos de plantas de biogás. La selección del tipo más adecuado depende de la zona climática en la que vaya a instalarse. Los desechos utilizados en este proceso pueden ser de origen animal, como estiércol de cerdo, ganado vacuno, ovejas y de caballos, entre otros. De origen vegetal como pulpa de café, hojas de papa, desechos de banano, remolachas y otros. Y de origen doméstico, conformado por aguas residuales de letrinas y cocina, sin contenido de jabón y sin desinfectantes. Se estima que el estiércol de un cerdo adulto produce de 0.28 a 0.34 metros cúbicos de biogás. Esto significa que se necesitan al menos 15 cerdos adultos para producir el biogás de una bombona de 9 kilos.
Por ejemplo, en la vereda La Solita del municipio de Andes, don Aurelio Bedoya tiene un biodigestor taiwanés tipo salchicha de un diámetro de unos 50 por unos 10 metros de largo. Él tiene entre 15 y 20 cerdos de ceba y con el biogás o el gas metano pues, que genera con este biodigestor logra hacer el desayuno, el almuerzo y la comida para alrededor de 20 personas que tiene en la época de cosecha en la finca cafetera. Tipo de biodigestores. Al tipo de biodigestores de flujo continuo pertenecen aquellos que, como su nombre lo indica, permiten la entrada y salida constante de fluido. Hoy existen muchos diseños y formas según su estructura, entre los cuales se destacan: de cúpula fija. Son aquellos armados en una sola estructura que por regla general es hecha en materiales rígidos como concreto, bloques o ladrillos y construidos bajo tierra en suelos estables y firmes. De cúpula móvil. Los biodigestores de este grupo tienen dos estructuras. La primera, al igual que en los de estructura sólida fija, va enterrada y hecha en concreto, bloque o ladrillo. La segunda, en la mayoría de los casos, es una campana metálica o de fibra que flota sobre la primera estructura. De estructura flexible. Su vida útil es corta, de aproximadamente 5 años, y el material plástico debe ser resistente a la intemperie, así como a los rayos ultravioleta. La planta balón está compuesta de una bolsa de plástico o de caucho completamente sellada. La parte inferior de la bolsa, o sea el 75% de volumen, se rellena de la masa de fermentación, mientras que en la parte superior de la bolsa, o sea el 25%, se almacena el gas. Las principales ventajas de este tipo de biodigestor, comparado con otros diseños y materiales, son su bajo costo, su facilidad de construcción, instalación y manejo y su mínimo mantenimiento. Para el diseño e instalación de un biodigestor ajustado a las necesidades de su granja, se recomienda consultar a un técnico en el tema. Para obtener una buena calidad de biogás en un sistema anaerobio, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Utilizar solamente materiales que sean de fácil fermentación. En lo posible, se recomienda que los residuos tengan un tamaño no mayor a 2.5 centímetros. Tener en cuenta el tiempo de residencia o tiempo mínimo para lograr la estabilidad parcial o completa de la materia orgánica. Este factor depende de la temperatura del medio y de la concentración de sólidos que se quiere mantener. Para el funcionamiento correcto de un biodigestor hay que tener unos parámetros básicos. Primero, temperatura del lugar o del sistema. Para que el biodigestor funcione perfectamente es necesario tener una temperatura, ojalá de 35 grados. Entonces, temperatura, pH. Se recomienda que el pH sea neutro, es decir, entre 6.5 y 7.5. Tercer parámetro, la dilución de la mezcla. En los diferentes tipos de biodigestores hay dilución 1 a 1, es decir, una parte de estiércol por una parte de agua. ¿Dónde se da este tipo de dilución? En los digestores tipo hindú, tipo chino o digestores de flujo vertical. Y en otro tipo de biodigestores como el tipo laguna, tipo salchicha, tipo Taiwán, que son de flujo longitudinal, el grado de dilución puede ir de 1 a 3, 1 a 5, y hemos encontrado biodigestores funcionando con dilución de 1 a 25. Todos los biodigestores funcionan, producen gas, pero la dilución ideal es de 1 a 1 en los tipo hindú y de 1 a 4 o de 1 a 3 en los tipo salchicha.
y otro, la agitación de la mezcla. Los biodigestores modernos, la mezcla está a 35 grados continuo, hay agitación mecánica, hay temperatura constante y el grado de dilución es 1 a 1. Principales ventajas de los biodigestores. Obtención de energía. Generación de energía que puede ser empleada en la cocción de alimentos. 1 metro cúbico de biogás totalmente combustionado es suficiente para cocinar 3 comidas para 4 personas. Calefacción de cerdos pequeños o reemplazo de combustible en el funcionamiento de motores. Se mantiene el valor fertilizante del estiércol. La mitad o más del nitrógeno orgánico se convierte en amoníaco. Una pequeña cantidad de fósforo y potasio se sedimenta como lodo. Se reduce el problema de olores generado por el almacenamiento de estiércol en la granja. El estiércol digerido no presenta olor desagradable y es un producto más estable. Su manejo es sencillo y no requiere mantenimiento sofisticado. Protección del medio ambiente por reducción de la carga contaminante de los residuos cuando se hacen vertimientos puntuales o a cuerpos de agua. El estiércol digerido es más fácil de almacenar y bombear. El área necesaria para el procesamiento del estiércol es menor si se compara con los sistemas de tratamiento anaeróbicos. El costo es relativamente bajo y se puede recuperar la inversión gracias a que se economiza en la compra de otras fuentes de energía y de abonos. En el mercado de los abonos, la planta de biogás compite con el estiércol fresco y con los fertilizantes químicos, ya que permite un ahorro de la cantidad de otros abonos convencionales sin disminuir la productividad y además presenta un aumento de esta al compararla con la de los suelos no abonados. Instalación de un biodigestor plástico tubular tipo salchicha. Utilice plástico tubular calibre 8, protegido contra rayos ultravioletas. Se necesitan 2 bolsas, una introducida dentro de la otra. En una superficie plana, limpia y desprovista de piedras o cualquier objeto que pueda deteriorar el material, se extiende el rollo de plástico para la preparación de la bolsa. Cada bolsa debe tener una longitud igual a la de la fosa, más 5 metros adicionales para el amarre de plástico en los tubos de greso cemento, 2.5 metros a cada lado para los biodigestores grandes y 4 metros adicionales para los biodigestores familiares, 2 metros a cada lado. Inicialmente se cortan 2 porciones de igual tamaño de acuerdo a las medidas determinadas previamente. Con un marcador trace una raya por la cara interna de uno de los dobleces de la bolsa en ambos extremos del plástico. Esta servirá como guía en el momento del amarre del plástico al tubo de grés o cemento en la fosa. Luego proceda a introducir un plástico dentro del otro. Esta labor se realiza con la ayuda de una persona que toma el extremo de una de las porciones y se introduce en la otra porción hasta salir por el otro extremo. La persona debe estar desprovista de zapatos, llaveros, navajas o cualquier otro objeto que pueda perforar la bolsa. Se utilizan 1 o 2 ruanas de neumático tanto en el interior como en la parte externa de la bolsa, las cuales se cortan de un mayor diámetro de la arandela de aluminio con el fin de hacer un buen ajuste y no permita que el aluminio roce con el plástico y lo pueda dañar. Instale la salida del biogás sobre el mismo quiebre o doblez donde marcó la raya en los extremos aproximadamente en la mitad de la longitud de la misma. Para su instalación, una persona se introduce en la bolsa con el adaptador macho, la arandela de aluminio y una ruana de neumático debidamente organizado hasta el punto medio señalado de la bolsa, haciendo presión hacia afuera. Otra persona con una navaja o bisturí
Hace un corte por la cara interna del adaptador macho, perforando el plástico y permitiendo la salida de la porción roscada del macho. Introduce la otra ruana de neumático, la arandela, y enrosca la hembra de PVC. Con el plástico extendido sobre el piso y la salida de gas en el centro y hacia arriba, se doblan los bordes longitudinales hacia la salida del gas. Posteriormente los extremos se doblan hacia el centro en forma de acordeón, tomando el plástico desde la parte media en dobleces de 1 metro de ancho. Así se lleva el plástico a la fosa, colocándolo sobre el piso en el centro de la misma. Luego se procede a desdoblarlo hacia cada tubo de cemento o grés. El doblez de la bolsa que se usó para colocar la salida del biogás debe quedar en el piso, coincidiendo con el centro de la fosa en sentido longitudinal. Limpie el interior del adaptador hembra no roscado y pegue un tubo de PVC de 0.5 metros de longitud, de 1,5 pulgadas de diámetro. En el extremo libre introduzca aproximadamente unos 20 centímetros de una manguera roscada flexible, de 1,5 pulgadas, tipo aspiradora. Esta manguera debe tener una longitud de unos 4 metros y se utiliza con el fin de permitir que baje o suba el plástico de acuerdo a la producción de biogás, sin que el plástico en ese punto reciba mucho peso, o cuando está bajo, jalone de las arandelas pudiendo romperse en este punto. Tome 2 neumáticos usados de camión, pero no dañados, y saque correas de aproximadamente 4 centímetros de ancho. Estas se utilizarán para el amarre del plástico en el tubo de grés o cemento. El extremo del plástico se lleva hasta el tubo de grés en la fosa, cubriéndolo y dejando la señal que se hizo con el marcador en el punto medio del tubo. Haga pliegues o prenses regulares, aproximadamente 4 a cada lado, hasta que cubra el tubo en forma pareja. Con las correas de neumático en amarre circular traslapado, se fija con firmeza el plástico a los tubos. Se busca que no queden fugas de agua o gas durante el llenado y funcionamiento del biodigestor. El amarre del plástico se inicia desde la mitad del tubo hacia atrás, es decir, hasta las paredes de las cajas. Luego este amarre se regresa nuevamente hasta la mitad del tubo, permitiendo que el extremo del neumático quede libre para ajustar el plástico en caso de que quede muy largo o muy corto. De esta manera se garantiza que no se formarán pliegues en el plástico. Una vez amarrado el plástico al tubo de grés, tape uno de los tubos de grés por el lado de la caja del efluente y proceda a llenar el biodigestor con aire mediante el uso de un ventilador o un extractor. Se coloca en sentido inverso para que introduzca aire en el biodigestor. En la medida en que se infla la bolsa, vaya ajustando el plástico para que no queden arrugas y el pliegue donde está la salida del biogás quede perfectamente en la mitad de la fosa. Una vez se tenga totalmente inflado, se cierra el otro tubo de grés, impidiendo la salida de aire y se inicia llenado con agua. Esto evita el peligro de la formación de pliegues. Instalación de la válvula de seguridad. La válvula de seguridad se coloca cerca al biodigestor en la conducción que lleva el biogás hacia el sitio de consumo. Su función es formar un sello de agua que impide la salida del biogás en condiciones normales, pero que lo deja escapar cuando hay exceso de presión, evitando la ruptura del plástico. Para la construcción se toma una T de PVC, a la que se acoplan 2 niples de PVC de 30 centímetros a los 2 lados. En la parte de la T hacia abajo, se coloca un reductor de 1,5 pulgadas a 0,5 pulgada, en el cual se introduce un niple de 20 centímetros de longitud. A este se le introduce una manguera de jardinería o tubo de PVC, que en su otro extremo se sumerge en un balde con agua de unos 5 a 10 centímetros, actuando como sello hidráulico.
Instalación de la trampa de agua. Posterior a la válvula de seguridad, se instala la trampa de agua mediante un tubo de PVC en forma de T de 1,5 pulgadas. En su parte inferior se instala un tubo de PVC de unos 20 centímetros de longitud, el cual debe tener un tapón en su extremo inferior. En la medida que se vaya depositando agua en la trampa, se quita el tapón y se deja drenar. Esta trampa se debe localizar en las partes más bajas de la conducción de biogás, en donde por gravedad se deposite el agua. Instalación del filtro de ácido sulfídrico. Para la conservación de los aparatos operados con biogás, especialmente en los motores, se debe extraer el ácido sulfídrico contenido en el gas. Tome una Y sanitaria PVC de 4 pulgadas de diámetro con tapa de rosca y un tubo de 1 metro de longitud del mismo diámetro y en forma horizontal instálelo a la tubería de 1,5 pulgadas con sus correspondientes adaptaciones. 2 reductores de 4 pulgadas a 1,5 pulgadas para la entrada y salida del gas y una unión. Este tubo se llena de viruta o esponjilla de brillo, la cual reaccionará con el ácido sulfídrico, eliminando su poder corrosivo. Bolsa reservorio. Debido a que la producción del gas en el biodigestor es constante, pero el consumo se hace solo durante unas pocas horas al día, es aconsejable el uso de una bolsa que almacene el gas cerca al sitio de consumo. Este implemento es particularmente importante cuando se usa el biogás para el funcionamiento de motores. La bolsa también es apropiada cuando el sitio de consumo está muy lejos del biodigestor, lo cual limita el flujo del biogás. Se puede construir usando el mismo tipo de plástico del biodigestor, pero colocando la bolsa sencilla. La instalación de esta bolsa se puede hacer en posición horizontal, con la entrada de biogás por un extremo y la salida por el otro, o haciendo una derivación en T, como la de la válvula de seguridad. Conducción del biogás. La conducción del biogás hacia el sitio de consumo puede hacerse en manguera de polietileno de 1,5 pulgadas de diámetro para biodigestores grandes y de 1 pulgada para biodigestores familiares. La manguera de conducción hacia el sitio de utilización no debe ser enterrada para evitar la condensación interna de la humedad. Además, se deben evitar las ondulaciones, pues en estos sitios se puede acumular agua que impide el paso del biogás. Cuidado, manejo y mantenimiento del biodigestor. El biodigestor debe ser protegido mediante una cerca que impida el ingreso de toda clase de animales y su caída accidental sobre la bolsa, lo que causaría su rompimiento. Esta cerca es igualmente útil para evitar la caída de personas, especialmente niños, en las cajas de entrada o salida del biodigestor. Adicionalmente es importante colocar un techo con el fin de prolongar la vida útil del plástico al disminuir el impacto de los rayos solares. Además, este techo protege el plástico de la caída de objetos o ramas que puedan romperlo. En zonas pendientes es aconsejable hacer unas zanjas alrededor de la fosa con el fin de evitar que ésta se llene con agua de escorrentía. Se debe impedir la entrada al biodigestor de materiales como arena, cemento, piedra, trozos de madera, hojas o tallos y estiércol muy fibroso, pues estos materiales se pueden sedimentar en el fondo del biodigestor o formar una capa superficial o nata que va a disminuir el espacio útil y la eficacia del proceso. Cargar diariamente el biodigestor con la cantidad adecuada de aguas residuales, evitando caudales excesivos y particularmente de aguas lluvias. Retirar periódicamente el material flotante que se acumule en las cajas de entrada y salida, al igual que objetos extraños como piedras, palos, plástico, etc.
Revisar regularmente el estado del techo y la cerca protectora del biodigestor, corrigiendo cualquier irregularidad encontrada. Verificar el estado de la línea de conducción de biogás para detectar posibles fugas o acumulación de agua en las partes más bajas de la manguera. Desviar las aguas de lavado cuando se utilicen desinfectantes en los corrales. Veamos a continuación otro modelo de biodigestor. Esta planta con una cúpula subterránea es un modelo de origen chino para plantas de biogás de tipo familiar. Cualquier albañil puede aprender sin dificultad la técnica de construcción de esta cúpula. Los materiales necesarios, cemento y ladrillo, se obtienen fácilmente en todo el mundo, haciendo que la construcción de este tipo de planta no requiera importación. Ha venido a reducir los costos de construcción. Sí, de hecho que sí. Se reducen los costos de construcción y se tiene una construcción por más años. Por más años, o sea, son dos cosas, reducir costos y además vas a tener garantizado un medio o podemos decir un aparato que te va a garantizar por muchos años. Más o menos a cuánto asciende el gasto total de la construcción de los nuevos modelos. Bueno, si nos ponemos a pagar mano de obra, si nosotros pagáramos la mano de obra, si alguien viniera a construir, más o menos a unos 15 años. Pero realmente eso dependencia del tamaño de eso depende. Este nuevo modelo que usted tiene aquí en el patio de su casa, más o menos las medidas que ha dado. Tiene 2,80 m por 2 metros. O sea, 2,80 m de diámetro por 2 metros de alto. Un poco si nos explica los materiales con el cual fue construido. Lo principal es el hierro. El hierro es lo que te da estabilidad con el tipo de construcción. Tenemos cemento y arena y el ladrillo de barro. O sea, nosotros recomendamos el ladrillo de barro, puede ser cuarterón o puede ser menos de cuarterón, pero que sea ladrillo de barro. No sería bueno poner bloques. Lo ideal es el ladrillo. Ahora, con lo que es todo el desecho que va a salir en esta parte de hoyo, ¿qué va a hacer con ese desecho? Este desecho para la huerta, para los frutales, para las hortalizas, vamos prácticamente, como decía yo, por una agricultura orgánica y sostenible. Para el funcionamiento o el arranque de un biodigestor hay que tener en cuenta cuál es la población bacteriana que actúa en la digestión anaeróbica. Y esa población bacteriana, ese grupo de bacterias que son las que toman la materia prima, es decir, la biomasa, y empiezan a desdoblarla en polímeros, en monómeros, esa población bacteriana se encuentra básicamente en el estiércol de bovino. Toda esa población debemos aprovecharla y al arrancar un biodigestor que sea alimentado con materia prima diferente al de los bovinos, es recomendable inocular una tercera parte del volumen inicial, ¿sí?, de la carga para que el biodigestor arranque perfectamente. El funcionamiento entonces y el arranque de un biodigestor depende de cómo inoculo esa población bacteriana, una tercera parte por una sola vez. Al instalar un biodigestor se pueden obtener muchos beneficios. Principalmente no se tira directamente los efluentes líquidos a las corrientes, digamos, de agua o a las quebradas, ya que todo esto genera alta contaminación, sino que principalmente se pasan por un biodigestor. Por decir algo, como he aprendido aquí, la palabra que me llamó mucho la atención en el seminario, por un estómago, digámoslo así, donde los microorganismos transforman todos esos, digamos, materiales líquidos orgánicos que hay ahí en un biabono, lo transforman en nitritos y nitratos, que es la forma en que se alimentan las plantas. Pero fundamentalmente, además de transformarlo, estabilizar el pH, entregar un biabono líquido, se genera el biogás.
El biogás es una mezcla de metano, más o menos entre un 60 y un 65%, de CO2, 25-30%, y tiene otros gases, también inoloros, como el hidrógeno y el nitrógeno, todos de alto poder de combustión. Y tiene un olor que lo genera el sulfito de hidrógeno, pero es bien fácil de remover con viruta de hierro. Precisamente aquí estuvimos detallando cómo se deben de construir los filtros de sulfito de hierro para que no genere olores y además para que no haya corrosión de los fogones. Entonces, el valor agregado, además de transformar la materia orgánica en abono para las plantas, el valor agregado es que se tiene energía limpia, muy limpia de gas metano, que se puede quemar, ya sea para producir energía lumínica, para calentar preseos en las instalaciones de cerdos, para cocinar y para secar café. O sea que son muchas posibilidades las que tiene con esta, digamos, energía renovable que es el biogás. Actualmente Colombia está desarrollando un programa rural de financiamiento de biodigestores a su población campesina en armonía con sus leyes ambientales y ecológicas. Ese programa merece que nosotros lo adaptemos a nuestra realidad con miras a su instrumentación, especialmente por su relación con el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. Conversando con empresas públicas, con el doctor Antonio Quintero, veíamos algo muy interesante y es un programa que nos ofrecimos en EA Colombia a hacerle el liderazgo prácticamente a un programa en donde a nivel del campo, cada uno de los campesinos, por la legislación que hay, todo lo que hay sobre vertimientos obliga a que todo mundo tenga un cuidado especial con sus aguas residuales. La promoción que se hace en este momento es que quien no tenga alcantarillado debe colocar o forma de llevar sus residuos hacia una planta de tratamiento, debe ubicar al menos un pozo séptico o un tanque séptico. Pero entonces dentro de las que vamos nosotros a hacer una promoción grande y creemos que vamos a tener un buen éxito porque ya llevamos bastante adelantado en esto, es promocionar dentro de los campesinos que se unan entre ellos mismos 2, 3, 4, de acuerdo a sus conexiones, contactos y relaciones que tengan, instalen un gran biodigestor, lleven allí todos sus excrementos, tanto los humanos, porque el excremento humano, las heces humanas son también valiosas, no mucho en comparación con las de los bovinos o de los porcinos, pero también sirven para generar metano. Entonces se juntan las heces humanas junto con los excrementos de cerdos, de aves, de los mismos bovinos, y todo se lleva al biodigestor, se hace un saneamiento ambiental lógicamente, se eliminan los olores que se están desperdiciando cuando se están adicionando todos estos residuos a las corrientes, y en ese biodigestor se procesan todos esos excrementos, se libera el metano y se distribuyen entre ellos mismos ese metano que está resultando de ese biodigestor. Creo que es una campaña interesante, bonita, que la gente la ha acogido bien, la han entendido. Eso va a servir más para que se unan los mismos campesinos, inclusive los mismos finqueros o las personas que tienen industrias o en alguna parte, que aglutinen a los vecinos para que se constituyan unos biodigestores de cierto tamaño, busquen la asesoría requerida, el gobierno les brinde esa oportunidad y entonces se puedan obtener así unos programas interesantes en diferentes veredas y en diferentes comunidades. La tecnología de biodigestores es una alternativa importante para generar energía, calor y bioabono. Es una manera de ayudar a la descontaminación del planeta, ayudar a las economías familiares y a la reducción de gases tipo invernadero. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano del